Bienvenidos. Abran sus Biblias. Les invito a que abran en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Repito, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo guiando esta enseñanza y que llegue a lo más profundo de todos aquellos que por tu gracia tengan la bendición de escucharle, porque sabemos que es tu Espíritu Santo quien habla. Que no sea palabra mía, en el nombre de Jesús, solamente sea yo un vaso de honra, para tu gloria, para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús, amén. El tema de esta enseñanza: porque somos hechura suya. Dios ya ha preparado las obras que tiene para nosotros. Por eso dice que somos hechura suya, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y lo hizo con el propósito de que caminemos en ellas. Por lo tanto, no somos nosotros los que preparamos esas buenas obras, sino Dios, que ya las ha preparado para cada uno de nosotros. Sin embargo, necesitamos caminar en ellas, es decir, tenemos que realizarlas, tenemos que hacerlas, y esto se resume a que pidamos al Señor hacer su voluntad. La voluntad está vinculada a lo que se desea realizar y al entendimiento de las razones por las cuales un sujeto escoge hacer algo. Por lo tanto, la voluntad tiene que ver con el libre albedrío, y lo que es, tiene que concordar lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Tienen que ir en concordancia. En Juan 6:38 Jesús declaró: he bajado para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces, Él, el mismo Jesús, el Hijo de Dios que se hizo carne y vino a este mundo por cada uno de nosotros, Él no vino a hacer su voluntad, como dice, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, hay muchos cristianos el día de hoy que dicen que esperan un llamado de Dios para actuar, pero verdaderamente no necesitamos ningún llamado de Dios, porque no necesitamos ninguna señal, ninguna visión para saber cuál es su propósito de Él en nosotros, pues es a través de la Biblia como Dios habla. Es la palabra de Dios, es el corazón de Dios, y a través de Él nos habla. En ella encontramos todo lo que necesitamos a fin de estar completamente equipados para toda buena obra. Dios quiere que descubramos cuál es su voluntad, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Estudiando la Biblia y usando nuestra capacidad para razonar. Tenemos un raciocinio, entonces tenemos que usarlo, tenemos que indagar, tenemos que explorar, tenemos que cuestionar, preguntarle al Espíritu Santo, y que nos vaya guiando y nos vaya enseñando todos esos secretos ocultos que tiene su palabra. Así que, hermanos, dice en Romanos 12:1-2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, tenemos que estar en un sacrificio vivo, en santos, agradables a Dios, para que Él se glorifique en nuestras vidas. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en esta palabra el Señor nos dice que necesitamos ser renovados, que necesitamos tener entendimiento, y ese entendimiento a través de oración, de ayuno, de ser obedientes a lo que Él nos pide en cuanto a la santidad. Entonces Él nos va dando el entendimiento que viene de arriba, la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia. En Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué es una persona insensata? Es un irresponsable, es una persona irreflexiva, es una persona que no estudia la palabra, que solo vive una religión, llega a la iglesia, no dudo que tenga una buena disposición, pero no está entregado completamente, aún no ha conocido quién es Dios, porque Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que estamos haciendo en todo tiempo. Entonces Él mismo nos dice: no te afanes en el día, no te afanes, o sea, bástale a cada día su propio afán. Entonces Él nos pide que tengamos ese tiempo para Él, porque así como tenemos el tiempo para trabajar, tenemos para comer, tenemos para ocupar, ya tenemos lo que hacíamos anteriormente en el mundo. Entonces todo ese tiempo que nosotros desperdiciamos, entonces ahora ocuparlo para tener una comunión con Él, para poder conocerle y Él pueda entonces enseñarnos su corazón. El Espíritu Santo renueva nuestro entendimiento y cambia nuestra manera de pensar mediante el estudio y la meditación constantes de las Escrituras, y Él nos dará luz en todo tiempo, mientras nosotros analicemos y le pidamos que nos enseñe esos secretos ocultos. Por eso es importante, la palabra dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo se encuentra en Cristo. Cada creyente nacido de nuevo está en Cristo, no puede ser de otra manera. Dios habla al corazón. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le dice: por tanto, no te avergüences, participa en las aflicciones del Evangelio. Hay cambios completos en tu vida, definitivamente. Cuando tú ya cuando Dios te da te redime a través de la sangre de Cristo, tú sabes cuando ya eres salvo, pero entonces ya tú tienes que cambiar completamente la manera de vivir según el propósito de Dios. Él nos quitó de la muerte y nos trasladó a su luz admirable. Entonces, cuando nosotros somos llamados, tenemos que tener decisiones, tenemos que actuar. Él nos quiere con decisiones de acuerdo a su propósito. Él es específico, Él da órdenes. Si nosotros leemos la palabra, pues nos va guiando la palabra. No debe de ser solamente una emoción en nuestras vidas, como les decía, una vida de religión que solamente le cumples a la vista del hombre. O sea, le estás sirviendo a la vista del hombre, no a la vista de Dios. ¿Quién es una persona que solamente está sirviendo o viviendo una religión sirviendo al hombre? Pues la persona que sí llega, va a la iglesia, es continua, incluso trabaja en la obra, puede ser algunas de las funciones que tiene la iglesia, pero verdaderamente no estudia la palabra, no le da tiempo, nunca la lee. Así como llega con la Biblia llega a su casa y se cierra, no la lee, no tiene un tiempo en su casa, no tiene tiempo con sus hijos, para leer mínimo una hora a los días, en la tarde, en su casa, con su familia. Entonces el Espíritu Santo no puede trabajar de esa manera. Entonces solamente se vive una emoción, ¿sí? Y Dios no opera así. Si una persona está en Cristo, él debe ser justificado por la gracia mediante la fe. Él no puede estar en Cristo y bajo la condenación de un Dios santo y justo. Al mismo tiempo, no se puede. Tenemos que tener presente que después de que somos redimidos
viene una santificación, un proceso, un caminar, que tiene que haber cambios. Y este caminar es en Cristo. Si uno está en Cristo, entonces hay santificación. Tenemos que buscar ese camino santificándonos para un Dios que es santo. Él no puede permanecer en conexión con alguien que no es santo. Y esto no significa que usted sea perfecto, no. Pero sí se busca una santidad, hay un arrepentimiento continuo y se aparta uno del pecado. ¿En qué sentido? Pues todo lo que se hacía anterior, se miente, se engaña, se critica, se señala, muchos pecados que traemos, pero cuando nosotros a través de Cristo nos va a quitarnos, si quitamos todo eso de nuestras vidas, entonces Él se glorifica en nosotros. Si uno está en Cristo, entonces un día vas a ser glorificado, porque Dios no puede abandonar una parte de su cuerpo redimido en la tumba de la muerte eterna. Entonces, nosotros les voy a hacer un paréntesis en cuanto a lo que es el proceso de un cristiano. Primero viene la salvación. Primero recibimos la salvación. Cuando Dios decide en su gracia darlo, que es la gracia, es un favor no merecido, un regalo no merecido. Entonces, en Mateo 11 dice, venid los que están trabajados y cargados, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, Dios manda a todos los hombres a que nos arrepintamos. Entonces, el primer proceso en la salvación de un alma es el arrepentimiento, y a través de ese viene la salvación. Y uno, cuando verdaderamente eres salvo, tú lo sabes, tú lo sientes en lo profundo de tu corazón, porque ya no puedes pecar, ya no puedes señalar, todo eso ya queda atrás en tu vida, ya tienes temor de Dios. Si tú aún no has sentido eso, entonces verdaderamente aún no eres salvo. Uno lo siente en lo profundo de su corazón. La salvación, mire, yo voy a testificar. Yo cuando llegué a los caminos del Señor, uno cuando llega en las iglesias, muchos te invitan a pasar a dar una oración de fe, donde te dicen que pidas que Dios perdone tus pecados, que aceptas a Jesús como tu Salvador, que reconoces que Él vino a este mundo y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, y pides que te perdone y te escribe en el libro de la vida. Pero yo lo hice, pero me entró ese sentimiento, ese sentir desde lo más profundo, de que yo decía, ¿cómo es posible que así tan fácil? Porque nadie llega santo. Al menos en mi caso, en mi situación, en mi vida pasada, hubo tantas cosas que había que no te consideras incluso con esa bendición de poder ser salva por el Dios Santo. Sin embargo, yo a través del Espíritu Santo me llegó ese sentir, y gracias a Dios siempre va poniendo las personas que tú necesitas en los momentos adecuados. Y esa persona a mí me dijo, es que te tienes que encerrar, tienes que escribir y seleccionar cada uno de los pecados que existen: odio, engaño, celo, codicia, todo. Y vas escribiendo y vas pidiendo perdón, le dices al Espíritu Santo, hazme recordar todo para que yo te pida perdón. Y no es un día, hermanos, son días, noches y noches y noches, y es un arrepentimiento. Señor, ayúdame, me arrepiento, Padre, y me arrepiento hasta cuando yo sentí, para la gloria de Dios, cuando yo fui salva. Le damos la gloria y la honra a Dios. Entonces, el primer proceso, hermanos, es la salvación. Pero tienes que estar verdaderamente arrepentido y entregarle todo en la cruz de Cristo. Después viene un llamamiento a salvación, a santificación. En Primera de Tesalonicenses dice, la voluntad de Dios es que vivamos una vida santificada. Es vuestra santificación.
No nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, a ser apartados. No es sin pecado, como les dije, pero sí es andar con Dios, a fin de que Dios pueda manifestar su naturaleza divina por medio de nosotros. Hay muchos que se satisfacen solo con la salvación. Dios nos guarde de eso. Y Dios no estará satisfecho tampoco con eso. Él quiere más. La santificación es un evento, sí, pero continuo. Tiene que ser una vida santificada, tiene que ser una sanidad continua. No es una vida que no falla, sino la vida y corazón inclinado a Dios, que lo desea, que lo ama, que está dedicada a Él. Dios nos creó con propósitos. Y tú te tienes que preguntar, ¿quién soy yo para Dios? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Te has preguntado, le has preguntado? Porque Él te llamó porque te ama. O Él te está llamando porque te ama. Pero entonces necesitamos vivir ese proceso. Primero el de salvación, arrepentimiento, y después que viene la santificación. Y ese es un proceso, en un día a día. Todos los días tienes que arrepentirte, todos los días tienes que entregar toda tu existencia a Él, para que entonces Él se pueda glorificar en tu vida y Él vaya limpiando todo y tú te puedas adherir a Cristo, a nuestro Salvador, y a través de Él vivir la santidad que es Él. Entonces, Dios nos creó con propósitos. Y el tercer punto en la vida de un cristiano, entonces, después es el llamado al servicio. Porque por gracia, dice en Efesios, sois salvos por medio de la fe, no por obras, porque somos hechura. Tú no dejas de tener una vocación, todos tenemos una vocación. Pero una cosa es tener una vocación y otra es vivir y servir al Señor en todo tu parte interna, en todo tu sentir. Tiene que estar primero Dios antes que cualquier cosa. Por eso dice, busca el reino de Dios y todo lo demás te será añadido, ¿sí? Entonces tenemos que comenzar con esa actitud. ¿Cómo vives tu vida cristiana? Los llamamientos de Dios son santos, son serios. Él es un Dios santo y Él no puede ser burlado. Dios nos llamó con llamamiento sano. Dios no anula el llamamiento, su llamamiento es irreversible. Entonces, ese llamamiento es una vida santa a un servicio fiel. Jesús dijo, sin mí no podéis hacer nada. No podemos hacer nada sin Jesús en nuestro corazón. Él mismo declaró, he bajado para hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me ha enviado. Ese es el secreto de una vida brillante, de una vida madura y una vida que vive el ministerio. No es legalismo. No se trata de hacer obras y el cumplimiento de las leyes para convertirse en un cristiano. Vivir una religión haciendo todo a la vista y aceptación del hombre. Nuestra relación personal con Cristo determina nuestra fidelidad en el ministerio cristiano. Entonces, usted, yo, somos una obra manual de Dios. La salvación es completamente obra de Dios. Es por eso que al comienzo del versículo dice, somos hechura de Dios. El apóstol Pablo usa la palabra hechura para describir al cristiano salvado por la gracia. La palabra hechura en el original griego es poema, una obra de arte. Eso significa que tú y yo somos obra de arte de Dios. Y desde ahí es donde tu identidad y valor deben fluir. Entonces, en el Nuevo Testamento esta palabra aparece solo 2 veces más cuando Dios habla de su creación. En una está en Romanos 1:20 y la otra está en Hebreos 12:27. Les voy a citar. Dice en Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en Hebreos dice,
12:27, y esta frase dice: aún en una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. En estas ocasiones, que son dos, se traduce como cosas hechas, refiriéndose a la creación, de manera que la única que se refiere a la iglesia es esta de Efesios 2:10. La hechura de Dios es para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestra vida en Cristo es una nueva creación. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en 1 de Corintios 12:18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo con una función particular que le fue dada por Dios. El Señor nos ha puesto en el cuerpo con un rol específico. Todos tenemos un rol específico, una misión que tenemos que cumplir, caminar en las buenas obras, ejecutarlas, funcionar para lo que fuimos creados. Si ignoramos esto, si escogemos cerrar los ojos, entonces nuestra misión nunca será completada. Tú eres único en el cuerpo de Cristo, así como cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función, así nosotros somos en Cristo. Él es la cabeza y nosotros tenemos que saber a través del Espíritu Santo cuál es la función que tenemos nosotros en Él. Es necesario que le busques, es necesario que tú le digas: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Para que Él se pueda manifestar en tu vida. Pero necesitas estar disponible, necesitas querer caminar en ellas, porque si no estás disponible para Dios, entonces nada va a pasar. Ahora, es importante entender que un cristiano redimido lleva fruto y no es víctima de los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas o el deseo de otras cosas. Por eso dice: nueva criatura es. Dios quiere que seamos cristianos que llevemos fruto y glorifiquemos al Padre a través de Él. En Marcos 4:19, por eso dice que no nos afanemos de este mundo, al engaño de las riquezas o al deseo de otras cosas, porque entran y ahogan las palabras y porque se hace infructuosa, o sea, se hace inútil, no hay buenos resultados. Cada creyente es hechura de Dios, creada en Cristo para producir buenas obras. Él nos creó, nos equipó con regalos espirituales. Por esta razón, si usted ha nacido de nuevo y en verdad vive en Cristo, usted producirá buenas obras. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El autor de la salvación es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gracia Él nos llevó a los pies de Cristo. Dios es el que inicia toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las manos de Dios nos han hecho para buenas obras. Ese es el plan divino. Entonces, Él se proyecta en nosotros a través de amor, de santidad, de pureza, de bondad, y esos mismos dones nosotros tenemos que hacer que crezcan en nosotros, pero solamente dejando el viejo hombre. Si no, no puede pasar nada y Él no se puede glorificar en nuestras vidas. Por su gracia, dice, somos salvados para las buenas obras. No obramos para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Sí, repito, que no obramos para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Entonces, las obras demuestran la realidad de nuestra fe. Este es el orden de Dios: salvación, obra y recompensa. La fe conduce a la salvación resulta en buenas obras, y las buenas obras hacen que se reciban recompensas de parte de Dios.
dice su palabra que miríadas de bendiciones llegarán a tu vida si tú eres obediente a Él. Y yo les puedo decir que soy un testimonio grande de Dios, y porque Dios bendice al que le cree. Nuestra responsabilidad entonces es encontrar su voluntad para nosotros y luego obedecerla. No tenemos que elaborar un plan en nuestras vidas, sino simplemente y sencillamente aceptar el plan que Él ha elaborado para nosotros. Miren, Jesús cuando vino a este mundo, dice su palabra, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nos mostró el amor al Padre. Y Él mostró el amor a cada uno de nosotros. Él, dice su palabra, que fue el manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Que Él fue santo y obediente. Jesús es el único y mayor líder, el único que ha existido en este mundo. Nunca va a haber un líder como Él. Y solamente a través de los evangelios, de todas las enseñanzas que Él nos dio, nosotros que tenemos que buscar reflejarnos en cómo Él fue. Todas esas enseñanzas que Él nos da, simplemente adquiérelas a tu vida y entonces Él se glorificará. Manso y humilde de corazón, santo y obediente. Esto, hermano, te librará de muchas inquietudes y arrebatos. No es fácil, pero en oración, en ayuno, obediencia, llorando, peleando la buena batalla, pero de rodillas. Ya no estás para vivir esa vida pasada. Por eso dice en su palabra, paz me llamó el Señor. Entonces, los cambios no son fáciles, porque toda la gente que vive a tu alrededor te conocieron de una manera, pero el Señor, a través de que tú permitas que Él pelee por ti y que tú solamente quieras adherirte a Cristo Jesús y le dejes todo en esa cruz del Calvario, cuando tú sufres agresión, cuando tú sufras lo que sufras, tú se lo dejas a Él y empiezas a pedirle que el Señor cambie tu corazón, que te dé ese corazón de misericordia que Él tiene, un corazón de piedad, que Él transforme completamente, que sus manos preciosas lleguen hasta lo más profundo, porque Él es el alfarero, y a través de tus lágrimas ese barro va a empezar a ser removido y completamente Él va a cambiar tu persona. Pero tienes que ser manso, humilde, obediente y manso. Cuando buscas con empeño conocer el plan de Dios para ti, eso asegurará que tu vida y tus obras llegarán a ser para la mayor gloria para Él, de mayor bendición para otros y de una mayor recompensa en tu vida. Ahora, para encontrar las buenas obras que Él ha planeado en tu vida, tengo en lo dividí en 4 enseñanzas que te voy a dar. Son 4 puntos en los cuales tú tienes que trabajar. Primeramente, tienes que confesar y abandonar el pecado tan pronto como seas consciente del mismo en tu vida. Porque cuando nosotros no hemos llegado, no hemos querido escuchar la voz de Dios, estamos perdidos, estamos en un mundo oscuro, perdidos en nuestros pecados. Solamente a través de su gracia Él te hace ver lo negro que es el corazón. Engañoso es el corazón, dice la palabra, y perverso. Entonces, muchas veces Él aún no te ha llamado, pero tú das el primer paso. Y tú tienes que decir, Señor, me arrepiento, ayúdame. Ayúdame a ver cómo es mi corazón. Ayúdame a ver a través de ti, de tu santidad, de tu Hijo amado. Mira, yo te confieso mis pecados, me arrepiento de ellos. Y así estés día tras día, Él va a hacer la obra en tu vida. Entonces, primeramente, tienes que confesar y abandonar el pecado tan pronto seas consciente de que existe en tu vida. El segundo punto es rendirte de manera continua y condicional a Él. Todos los días tenemos que orar.
porque no somos nada. Si nosotros permitimos que nuestra naturaleza carnal, que es nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, vuelvan a aflorar, entonces nunca vamos a lograr una conexión con Él. Tenemos que rendirnos todos los días. En la mañana, tu primer levantarte, tienes que hincar y decir: Señor, aquí estoy, ayúdame, que seas tú guiando mi vida, que no sea mi naturaleza. Y entrégale todo, entrégale, de tal manera que Él obre en tu vida. Y diariamente buscándole en oración, ayuno y obediencia, el rendirte, Él va a voltear su rostro a ti. Estudiar la palabra de Dios es el tercer punto para discernir su voluntad. Y luego hacer todo lo que Él te mande. Muchos dicen: bueno, pero ¿cómo voy a escuchar? Si tú aplicas primero confesar tus pecados, todos los días estar ahí arrepentido, rendirte de manera continua, estudiar la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber lo que Él quiere de ti? Él te va a hacer sentir dentro de tu corazón. Cuando tú aprendes a ser manso, humilde, santo, obediente, el sentir del Espíritu Santo, tu alma va a mermar, porque ya tu vida no la va a llevar, no va a ser dirigida por tus sentimientos, por tus vivencias anteriores, sino que va a ser el Espíritu creciendo en ti, y entonces Él se va a manifestar y Él te va a sentir, y automáticamente vas a ver la mano de Dios, y más vas a querer de Él, más vas a querer ser obediente, santo, humilde de corazón, para que tú puedas estar viviendo tu vida en Cristo. Entonces, no hagas tampoco nada por contienda, porque uno de los pecados más terribles y de los últimos que se llega a quitar un cristiano es el orgullo. Es muy, muy, muy peligroso, porque no lo ve. El mismo cristiano no lo ve. Solo empieza a dirigir el dedo y no se da cuenta de que él ya sigue con ese pecado de orgullo. Entonces, nada sea por vanagloria. Por eso, humilde, rindiéndote todos los días a Dios. Antes bien dice, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti mismo. En Filipenses 2:3 hace mención de esto. Debes de cuidarte y hacer como si Dios, aquí dice en la palabra, que veas a los demás como superiores de ti. No dejes de sentir y hacer sentir a otros como si la iglesia fuera una jerarquía de personas, unas más y otras menos. No, todos son importantes, porque todos somos un solo cuerpo. Por eso dice: amaos los unos a los otros. Por eso tenemos que cuidarnos, dice la palabra, habla de la vestidura, que no debe de estar manchada ni con arruga. Se refiere a la comunión que tenemos. Todos tenemos diferentes funciones, pero el que seas un pastor, o el que seas el que limpie los baños, o el que barre, el que reciba a la gente, todos somos importantes y todos nos tenemos que amar con el amor de Cristo. Y lo primero que tenemos también, el primero de las áreas que un cristiano tiene que por qué luchar, y a través de Cristo logra dominar, la lengua. Santiago dice que es el peor órgano, pequeño, pero puede incendiar todo un bosque, la lengua. Pero antes que la lengua, digo yo, está el pensamiento. Cuida tus pensamientos, porque ya tienen que ser diferentes. Por eso en la palabra te dice los dardos del enemigo. Esos son, o sea, te llegan, pero ya está en ti tener ese dominio propio para reprenderlo. Todo mal pensamiento que te llegue hacia cualquier persona, hacia cualquier hermano, debes de reprenderlo y decir: en el nombre de Jesús, reprendo todo pensamiento que no vaya de acuerdo a Dios. Señor, ayúdame a amar, perdóname, Señor. Y entonces el Señor se glorificará en tu vida. Entonces, otra cosa muy importante, como les dije, como les hacía mención, es ayudándonos a conocer la voluntad de Él a través de la oración. La oración tiene que ser primordial en tu vida. Dale una hora para empezar, una hora todos los días, oración, y Él mismo te va a ir sintiendo. Tienes que ayunar, es importante para que
los deseos de la carne mermen y sea el Espíritu de Dios creciendo en tu vida. Y la santidad, porque también si no hay santidad, así ayunes, así ores y estés 6, 7 horas orando, 20 días ayunando, de nada sirve, es pasar hambre. Por eso dice la palabra, o sea, escuchas en muchos lugares que hasta los satanistas oran y ayunan. Entonces es importante, más que todo, buscar santidad, para que entonces la oración y el ayuno tengan efecto en tu vida en Cristo. Entonces, pidamos a Dios que hagamos su voluntad, que nos dé discernimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia, porque Salomón le dio toda la sabiduría, pero no tuvo inteligencia. Todo va de la mano. Entonces, tenemos que aplicar todo esto en nuestras vidas para que los dones del Espíritu Santo nos permitan lograr ser hechura suya. Que seamos llenos de sus dones. Él nos quiere hacedores y no solo oidores de la palabra. ¿Seremos capaces de hacer la voluntad de Dios? Dios nos asegura mediante su palabra que sus mandamientos no son difíciles de obedecer. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amar a Dios primeramente con todo tu corazón, fuerza, mente, con todo nuestro ser, con temor, con temblor, conscientes de que Él está presente en todo. Aún tus pensamientos no han llegado a tu corazón y Él ya los conoce. Por eso tengamos temor, porque Él está en todas partes. Él no puede ser burlado. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, considerándonos. Sabemos que nuestro corazón no sabe amar, pero a través de Él lo podemos lograr. El esfuerzo valdrá la pena. Jesús mismo dijo: felices son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Lucas 11, 28. Yo les doy gracias y le pido al Señor que esta palabra quede perenne en cada uno de sus corazones, que reconsideren su caminar en aquel que nos salvó, en aquel que vino por cada uno de nosotros para entregarse. Y a través de su sangre preciosa hemos sido redimidos. Pero si tú aún no le conoces, da tu paso de fe. Yo les pido, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, en este momento te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que aún no te conocen, Padre, que tengas, Señor, misericordia de ellos. Toques, Señor. Ellos, Padre, están decididos a arrepentirse, Padre, y que tú, Padre, en tu buena voluntad, Señor, en tu gracia, Padre, tengas misericordia. Te pedimos por cada uno de ellos y por todos aquellos, Padre, que te han estado fallando, Padre, que no han entendido, Padre, lo importante que es, Señor, buscar santidad, Padre, que es un caminar, Señor, continuo para llegar a ese lugar que tú prometes. Ayúdales, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo les fortalezca y les conduzca al camino angosto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.